Prensa Libre presenta. Buenas noches, soy Haroldo Sánchez y este es el segmento a fondo de su noticiero Guatevisión. Hoy vamos a hablar sobre la administración de justicia en los pueblos de Nahualá, Totonicapán y Santa Catalina, Ixtahuacán, la cual es abordada desde diversas visiones por periodistas, expertos y autoridades indígenas. Hasta hoy existe la impresión que cuando se habla de justicia maya se refiere a linchamientos, algo que está muy lejos de la realidad. Veamos. La administración de justicia como medio de mantenimiento del orden social es una tarea compleja y polémica en Guatemala, debido a la configuración del Estado racista, discriminador y excluyente. El tejido social precolombino reflejaba una organización social basada en la propiedad colectiva, el ordenamiento territorial, un sistema de justicia y una convivencia en general, donde la cosmovisión y el respeto hacia los recursos naturales en general eran observados por todos. Con la llegada de los españoles, se genera una irrupción de ese orden social cosmogónico, implantándose un modelo orientado por la propiedad privada, la esclavitud y la diferencia de clases, iniciándose un proceso de adoctrinamiento y transculturización de la sociedad, donde todo lo que es autóctono es considerado atrasado. Las relaciones sociales cambiaron en detrimento de las poblaciones indígenas, utilizándose el etnocentrismo y otros medios para mediar entre los indígenas y los grupos dominantes. Tiene que ver con la agresividad del Estado. Es decir, el Estado ha sido muy duro frente a los pueblos indígenas. Decirles que no sirven, que lo que hacen está fuera de derecho. En la época de la colonia, los procesos económico, social, cultural y político se desarrollaron bajo el sustento de las leyes provenientes de la corona española, tales como la encomienda, el repartimiento, las cédulas reales y otras formas de control social. Con la Declaración de Independencia de España, se consolida el Estado excluyente y racista, y los grupos conservadores se fortalecen y formalizan, dando lugar al sistema jurídico en función de la propiedad privada, subyugando a los grupos indígenas y sus propias formas de organización sociopolítica y económica. La fortaleza de los grupos elitistas se consolidó con la Reforma Liberal en 1872, en donde la repartición del territorio nacional quedó definida para los grupos dominantes, consolidándose el ordenamiento jurídico con fines de garantía a la propiedad privada, generando la plataforma para el empobrecimiento de la mayoría de la población guatemalteca. Aun cuando la revolución del 44 implicó cambios positivos para el país en lo económico, social y político, la clase capitalista del país siguió fortaleciéndose. Se impulsaron una serie de iniciativas a favor de la sociedad en general. El tema de la multiculturalidad y diversidad lingüística aún no es considerado como característica particular del país. Mientras, los pueblos indígenas seguían siendo expectantes de los cambios y de las transformaciones del Estado sin tener participación directa y decisiva. La contrarrevolución truncó los cambios positivos en los que se sumergía el país, a partir del propósito de desarrollar el capitalismo, lo cual llevó a una nueva desestructuración y una total desarticulación de la sociedad en clases, abriendo la brecha que separa a los ricos de los pobres. A los indígenas de los ladinos se dio una transformación ideológica, política y económica a favor de los grupos dominantes. Estas transformaciones asentaron en definitiva la pobreza, la marginación, la exclusión y el racismo, facilitando el surgimiento del conflicto armado interno, del que surgieron otra serie de obstáculos para el desarrollo del país, tales como la militarización de la sociedad. El proceso de empobrecimiento de los indígenas también es un proceso de empobrecimiento de la cultura indígena. Por supuesto, si el Estado formó con violencia, impuso un orden de violencia, formó con una doctrina militar y con una política de contrainsurgencia.
El proceso de paz, iniciado en la parte final de la década de los 80, permitió el inicio de la reconfiguración del Estado y el reconocimiento de la multiculturalidad, pluriculturalidad y la diversidad étnica en el país. Con ello, Guatemala se encaminó hacia la democracia expresada en la versión de los gobiernos civiles electos popularmente. Por otro lado, en el seno de las Naciones Unidas, en años anteriores se proyectaron varios esfuerzos en materia de multiculturalidad, pluriculturalidad y la diversidad étnica, creando las condiciones para el debate hacia el reconocimiento de la variante indígena como elemento fundamental de la configuración del Estado guatemalteco. Así, dentro de ese contexto, las aspiraciones sociales de los pueblos indígenas se encaminan a impulsar el reconocimiento y respeto de las propias formas de organización social y económica, dentro del cual el reconocimiento y caracterización del sistema jurídico de los pueblos indígenas son importantes para avanzar en la construcción de un nuevo Estado. Responde a una cosmovisión, a una visión del cosmos, a una visión del hombre en el cosmos. Y esto es muy importante porque allí estamos en presencia no de una coexistencia de un derecho, digamos, como el derecho español, el derecho italiano, el derecho francés. El sistema de justicia no está funcionando para nadie, o sea, ni para la gente que vive en las comunidades, ni para la propia gente que vive en la capital. Recordemos que el Ministerio Público tiene un nivel de eficiencia de un 3% en casos de crímenes, eso quiere decir que el 97% de los crímenes quedan en la impunidad. De ahí surge la necesidad de apoyar y fortalecer este respeto, reconocimiento y promoción de las propias formas de organización de los pueblos indígenas. Estas y otras temáticas se ven limitadas ante la opresión de la que siguen siendo víctimas los pueblos indígenas en el país. Muchos académicos definen el sistema jurídico de los pueblos indígenas como un conjunto de normas que rigen la totalidad de la vida de las gentes que están inmersas en ese sistema, ¿verdad? Ahí está desde el nacimiento, la vida cotidiana y la muerte, todo está cubierto por ese sistema. No es que solo exista para resolver conflictos. Otros afirman: es un sistema más complejo de administración de justicia, tiene su propio sistema de autoridades y cargos, diferente al del derecho consuetudinario. El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y derechos fundamentales de los indígenas recomendó al gobierno de Guatemala acceso a la justicia para asegurar que sean atendidas las áreas habitadas predominantemente por pueblos indígenas. Hacemos una pausa, pero volveremos con este especial a fondo sobre la aplicación de la justicia maya. Guatevisión. En el presente, el gobierno guatemalteco debería seguir incrementando la cobertura de los operadores de justicia en el área rural, pero también capacitar a los jueces, a los magistrados y otros funcionarios vinculados con la aplicación de esta ley para trabajar en regiones multiétnicas mediante el diálogo con los pueblos indígenas, respetando la forma de ser de cada región. Desde el Centro Pluricultural para la Democracia, se define como sistemas jurídicos de los pueblos indígenas al conjunto de principios y valores ancestrales que rigen la vida, la salud, la formación, la interacción de las personas y los pueblos basados en su cosmovisión. La definición dada se sustenta en lo que los líderes en las comunidades aportan respecto del conjunto de valores ancestrales que aún se reconocen. Dicen los ancianos que aquí hay lo que es el aguas, que nosotros le llamamos también en quiché, el aguas, que lo que en otras terminaciones podemos decir que el aguas que es algo lo prohibido. Estamos copiando a ellos lo que están haciendo. Estas afirmaciones son apoyadas por académicos quienes también indican: el sistema jurídico propio de los pueblos indígenas solo lo aplican las propias comunidades y las autoridades legítimas de esas comunidades. Por supuesto, para administrar justicia de acuerdo a este derecho, la persona que lo hace tiene que conocer de la cosmovisión maya, tiene que conocer el solquín
y lo aplica. Por su parte, periodistas y comunicadores sociales indican: porque ante la ausencia del Estado, las comunidades han resuelto pacíficamente sus desavenencias y con mucha sabiduría. Hay algunos acontecimientos que han distorsionado la claridad que se tiene en la definición dada. Nahualá y Santa Catarina Iztahuacán, pertenecientes al departamento de Sololá, generan confusión. No sé si ustedes enteraron, hay un, acá en la Boca Costa, se hizo un castillo maya. Mientras tanto, en el municipio de Totonicapán en el 2004, se tuvo la experiencia concreta de aplicación del sistema jurídico de los pueblos indígenas en un caso de robo agravado. Geográficamente, Nahualá está situado en la región 6 del suroccidente. Dista a 160 kilómetros de la capital y a 35 de la cabecera departamental. Santa Catarina Iztahuacán en la actualidad se encuentra dividida en dos pueblos debido al traslado de la población del casco urbano al lugar conocido como Cumbre de Alaska en el año de 1998. Está localizado a una distancia de 170 kilómetros de la capital y a 43 de la cabecera departamental. Por su parte, el municipio de Totonicapán está ubicado en la parte alta de la zona del altiplano occidental del país. Es al mismo tiempo cabecera del departamento del mismo nombre. Se encuentra a una distancia de 203 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Es así como el tema particular de administración de justicia en comunidades indígenas se presenta a la opinión pública el debate sobre cuáles son los rasgos esenciales sobre resolución de conflictos del sistema jurídico de los pueblos indígenas y cuáles son los factores que llevan a modificar esas formas. Según líderes de las comunidades de los municipios mencionados, históricamente los conflictos los han resuelto siguiendo valores comunes. La justicia maya es muy diferente que el linchamiento, porque el linchamiento vino de algún extranjero. La cultura de acá es de nosotros, es llamar a los padres de las personas que han cometido algún error, platicar con ellos, depende de qué error han cometido, para ya darle seguimiento al problema que ellos están pasando. Porque lo que es la justicia maya es muy importante, lo que es los consejos de los ancianos. Además, utilizan un procedimiento distinto al tradicional. En este caso han habido problemas de robo. Más que todo iniciativas de jóvenes pues empiezan a robar, empiezan a crear otras conductas negativas antisociales, pues entonces las comunidades también eso lo han arreglado con los jóvenes también. En este caso, por ejemplo, en nuestra comunidad han participado los que son los principales de la comunidad, como lo llamamos nosotros los ancianos, pues ellos tienen la potestad de poder instruir a los jóvenes, no solo de arreglar, sino... El anciano, un principal quiere decir ex alcalde auxiliar y un líder de la comunidad. Entonces, ancianos que estas versiones difieren del criterio que ha surgido en determinados sectores de la sociedad guatemalteca, refiriéndose a los linchamientos como parte de la justicia maya. Al respecto, los líderes nos comentan lo siguiente. Los linchamientos nosotros no estamos de acuerdo con eso. Ni linchamiento, ni torturar a una persona, y ni colgar a una persona, porque hay comunidades pues que amarran, ¿cómo se llaman?, lazos
a una persona, lo van a colgar a un gancho de una casa. Y aquí no hay nada, aquí no hay nada, no hay hinchamiento aquí en Palacán. Si pasa aquí tampoco, no hay nada, no hay hinchamiento, no hay nada. Solamente el castigo maya. La opinión pública emitida por algunos medios de comunicación han afirmado que los linchamientos son medidas correspondientes al sistema de justicia de los pueblos indígenas, desorientando a las mismas personas de la comunidad. Así hay que quitaba pero Esta confusión trasciende, haciendo consideración de que los comités de seguridad conformados en algunas comunidades corresponden al sistema jurídico de los pueblos indígenas respecto a cuál autoridades comunales indican. Pues el comité de seguridad pues El relator especial también recomendó que en todas las jurisdicciones donde viven pueblos indígenas haya intérpretes jurídicos para ayudar a los pueblos mayas en asuntos judiciales y administrativos. En especial, debe preocuparse que los propios operadores de justicia a todos los niveles conozcan el idioma indígena de la región en la que trabajan. Hacemos una pausa, pero volveremos con la aplicación de la justicia indígena. Guatevisión. Sin que signifique una violación a la Constitución, yo considero que es necesario respetar y reconocer los sistemas tradicionales de justicia de los pueblos indígenas de conformidad con la normativa internacional de derechos humanos, así como que el Estado garantice el derecho de los indígenas al uso de intérpretes y defensores de oficios bilingües en los procedimientos judiciales. Diferenciar medidas como las de los linchamientos respecto al sistema de la justicia de los pueblos indígenas es una tarea ardua. Los líderes tienen claro. Entonces, normal, esto hemos discutido aquí dentro de nuestros consejos de ancianos también y dentro de lo que es nuestro sistema jurídico maya. No se puede competir dentro de eso. ¿Por qué? Porque no es esta forma que nosotros podemos decir que el linchamiento es una justicia maya, no es una justicia maya. Es algo que tal vez de la otra parte de nuestros gente, esos son los... Estos criterios son compartidos por columnistas de diferentes medios de comunicación. Lo que yo tengo entendido, el linchamiento, la ejecución, no es parte de la normativa del derecho maya, sino que es algo que se sale finalmente de la propia aplicación. Cuando ha habido casos de linchamiento, nosotros hemos destacado dos cosas. Uno, que se da fundamentalmente por el vacío, la ausencia del Estado. La justicia maya todos los días en todas las comunidades se está resolviendo casos todo el tiempo, casos de violencia intrafamiliar, casos de pensiones, de monjones, todo eso. La discriminación y el racismo que caracterizan al Estado guatemalteco se hace evidente en la percepción que tienen algunas personas en cuanto a resolver todo tipo de problemas. En este caso han habido problemas de robo. Más que todo iniciativas de jóvenes pues empiezan a robar, empiezan a crear otras conductas negativas antisociales, pues entonces las comunidades también eso lo han arreglado. También me gustaría destacar que la gente asocia los linchamientos con los otros departamentos del país que no es Guatemala, y en realidad aquí en el departamento de Guatemala se dan en la terminal, se dan en otras áreas, no es solo una expresión de comunidades alejadas o que no tienen contacto con las urbes. Toda esa visión racista
que provoca la necesidad de que unos se sientan superiores y otros se sientan inferiores, produce esa visión. Y la prensa nutre esos procesos. La prensa nutre esa construcción permanente ideológicamente hablando. Aun cuando el escenario alrededor del sistema de justicia de los pueblos indígenas es complicado, existen elementos clarificadores, tales como los responsables de su aplicación. Existía la vigencia y sigue existiendo la vigencia de ese sistema. Vinieron a irrumpir otros valores, otros principios, otras normas y muchas prácticas. No necesariamente una autoridad tradicional en una comunidad puede ser la misma persona. Realmente el derecho indígena basado en la cosmovisión y en la filosofía del pensamiento maya. Y esto significa de que inclusive muchas veces se tiene que tomar en cuenta como agravante o como atenuante, utilizando la terminología legal oficial. El tema de la aplicación de otras medidas distintas al de los pueblos indígenas se explica por razones como... Yo creo que hay gente que considera que el derecho maya es un sustituto, de alguna manera, al derecho occidental, porque el derecho occidental no llega ni a todas las comunidades. La cultura de violencia, eso es muy importante tomarlo en cuenta, no solo se da en las comunidades indígenas, se da también en las comunidades no indígenas. Se identifican algunos avances alrededor del tema. Es importante señalar que hay cierto avance en ese sentido. Lo discuten los jueces, lo discuten los fiscales, los oficiales de tribunal. Poco a poco están acercándose a este sistema. También la Universidad de San Carlos, la Universidad Rafael Landívar, tienen dentro de su pensum de estudios aspectos del derecho indígena. Los pueblos indígenas se han cohesionado precisamente con su sistema jurídico. Pero hay que comprender que un sistema jurídico en cualquier sociedad se desarrolla, se consolida, evoluciona a la par de un sistema político. No existe un sistema jurídico dinamizándose y evolucionando sin un sistema político. Entonces, el mundo indígena, técnica y académicamente, por supuesto, que no tiene todos los elementos para explicar su sistema jurídico y su sistema político. En general, los pueblos indígenas deben enfrentar varios retos. Pero el mundo indígena todavía no se ha visto a sí mismo y no ha sacado sus conclusiones primeras sobre el tema jurídico y sobre el tema político. El mundo indígena no tiene arte, tiene artesanía. El mundo indígena no tiene cultura, tiene folclore. Pero sí hay, insisto, casos donde la aplicación particularmente del derecho consuetudinario indígena sí ha estado vinculado como violencia, nunca de linchamiento, sino... Este especial a fondo sobre la aplicación de la justicia indígena ha sido posible gracias al apoyo de la organización Tzotzil, el Centro Pluricultural para la Democracia, la Unión Europea, el Organismo de Cooperación de Dinamarca IBIS, ASDI y Zetkin. Aquí hemos querido demostrar que si bien existen avances en la prevención contra la discriminación racial en el sistema de administración de justicia a favor de los pueblos indígenas, todavía falta mucho camino por recorrer. Aún hoy se dan sentencias en contra de indígenas que no hablan ni entienden el español y no se respeta su condición de personas que no dominan ese idioma. Eso sería como si yo estuviera en Rusia y me hicieran un juicio en ruso. ¿Saben ustedes de lo que entendería? Nada,
Pues eso está pasando en este país, donde se ha condenado a infinidad de indígenas sin que jamás se hayan preocupado por tener un intérprete en los juzgados. Y eso debe cambiar para tener una justicia justa y no racista ni excluyente. Soy Haroldo Sánchez y les deseo una feliz noche. Hasta pronto. Prensa Libre presentó